el momento de continuar este lunes aquí en La Explanada y vamos a hablar de una casa muy particular. O sea, esta casa en Idealista, por ejemplo, no te aparece porque es la primera casa que ha conseguido ser categorizada como una casa encantada. Y nunca había pasado esto. Ya podemos hablar de que oficialmente es la primera casa encantada del mundo. Y de ella precisamente vamos a hablar con nuestro experto en el mundo del misterio, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de esta casa, que ya aclaramos que no está en Alicante, no. Porque habrá quien pueda pensar que sí, porque aquí hay muchas casas encantadas, pero oficialmente encantada solo hay una y de momento es esta, ¿no? Pues sí, es una historia un tanto rocambolesca, ¿no? Pero Qué raro. efectivamente es la primera casa, ¿no? La primera propiedad declarada por la Corte Suprema de Nueva York después de una apelación. Esto ocurre al principio de los 90, sobre el año 91, cuando la Corte Suprema del Estado de Nueva York, después de un recurso de apelación, da la razón al comprador porque él se queja, ¿no? Por aquel entonces no lo sabía, era una propiedad, una casa victoriana a las afueras de Nueva York, con vistas idílicas al río Hudson. Pero es que es una casita de muñecas casi, ¿eh? Sí, estamos viendo la imagen de muñecas en la Bate Place, en el número 1. Hay algunas fotos que he podido recoger ahora mismo de tal y como se encuentra la propiedad ahora mismo, en estos mismos momentos. Esto ya no es roja, la fachada, ahora es un azul cielo, quizá para restarle también, ¿no?, ese carácter o ese color relacionado un poco con la sangre, ¿no?, y con todo lo que, bueno, toda la leyenda, ¿no?, claro, que gira en torno de esta propiedad, ¿no? Mira, pero está muy bonita ahora también. La verdad es que es idílica absolutamente. Claro, ¿quién podría sospechar que detrás de esa fachada tan, bueno, pues tan bonita, ¿no?, y tan encantadora, se escondían historias truculentas? Y entonces el comprador, pobrecito, que igual la casa la adquirió sospechosamente barata, que esto siempre pasa, como aquí hay algo escondido, ¿no? La casa, pues al parecer tenía vicios ocultos, que se dice, que es cuando... Cargas, ¿no? Claro, que es como cuando tiene defectos que tú te has callado, ¿no?, como vendedor. Y entonces este hombre dice, ojo, que aquí me han dado gato por liebre un poco, ¿no? Claro, fijaros, esta casa, bueno, la historia de esta casa, de esta propiedad, de esta Manor, ¿no?, como se conocen allí a estas propiedades en América y en el mundo anglosajón, fue construida a finales del siglo XIX, es una casa consolera, y por allí han pasado muchas familias, evidentemente, y gente que luego la alquiló, incluidos algunos famosos, como Adam Brooks, que estuvo 20 años el director de cine, dirigió, por ejemplo, Definitively Maybe, con Ryan Reynolds de protagonista. Es decir, han pasado algunas celebridades incluso por esta casa en épocas más recientes. La escritora Michelson y el rapero últimamente vivió también un rapero, no, más bien era un cantante de reggae con fusión, ¿no? Matisiahu, creo que se llamaba. Es una casa muy bonita por dentro. Se parece un poco a la mía, ¿eh? Es muy bonita y claro, como ya digo, han pasado muchos inquilinos por esa casa, pero ninguno se queda, bueno, más allá del señor Brooks, que estuvo 20 años, igual se habituó, quieras que no, a los fenómenos. Pero bueno, es una casa que tiene historias, ¿no? Claro, lo curioso es que hay que retroceder a la década de los 60, porque es aquí cuando empieza la historia, digamos, de fantasmas, porque al final es una historia pura y dura de fantasmas victorianos, ¿no? Esta casa es comprada por Ellen Hockley y su esposo, y es esta mujer la de que, bueno, durante su estancia en esta casa, prolongada durante 30 años, hasta la década de los 90, que la vende, como hemos visto, a los Stambowski. Esta es Ellen Hockley. Todas estas fotografías, hay que decir que el yerno, Mike Cavanagh, las recoge, hace una compilación en su página web, porque el yerno, Mike Cavanagh, también es uno de los testimonios que declara haber sido testigo de hechos curiosos o extraños en la casa. Esta es Cynthia Hockley, que es la hija
de Helen Hawkley. Y curiosamente, aquí es donde se inicia la trama. Helen Hawkley incluso declara, aparece, cuenta todo lo que vive en la casa a la redacción de la famosa revista Reader's Digest, ¿no? Hay una publicación, un número de Reader's Digest donde aparecen todas las declaraciones de Helen Hawkley. Esto es en el The New York Post, donde también aparece la noticia de que los tribunales le dan la razón. Claro, bueno, aquí es luego cuando ella la decide vender, ocurre lo que se conoce como la sentencia de los Ghostbusters, de los cazafantasmas, ¿no? Que claro, sienta jurisprudencia. Luego vamos a ver por qué. La cuestión es que esta mujer narra que en la casa, durante su estancia, a la propia hija, a Cynthia, amanecía muchas veces con la cama con un temblor. Alguien le movía la cama, le empujaba la cama, y amanecía, pues bueno, con la cama de forma... poseída, ¿no? Prácticamente agitada, ¿no? Eso es lo que se llama un despertar, agitado. Luego también ella declara que siempre ha tenido la sensación de que, y que los ha visto además, unas presencias de fantasmas que ella atribuye a la Guerra de la Independencia, es decir, fallecidos en la Guerra de la Independencia americana. Y ella cuenta concretamente un relato muy curioso. Aquí vemos la propiedad que está a la venta. Esta es la gente que... Nancy Blaker Weber, que asegura que ya no tiene fantasmas, bueno, la casa. Pues si lo dice la gente... Esta es como se ve en la actualidad, En la actualidad está en venta la casa. Sí, está en venta la casa. Por si alguien que nos esté viendo quiere informarse y adquirirla incluso. Sí, 1,9 millones de dólares, 5 habitaciones, una bandera de cobre del siglo pasado, de hace 2 siglos, inglesa, es decir, una mansión que ha sido reformada, no sé si sabemos si por los gemelos famosos de la televisión, ha sido reformada, y es ahora mismo una propiedad lujosa, de lujo. Bueno, como te decía, cuenta un pasaje, mientras Helen estaba pintando una de las estancias, uno de los fantasmas que ya eran conocidos para ella, y ojo, no estamos hablando ni de asesinatos, ni de historias dantescas, en este caso, ni truculentas, sino que los fantasmas prácticamente, ella declaró, que le hacían compañía. Los fantasmas se sentían a gusto compartiendo esos momentos con Helen Hawkley y su esposo. De hecho, cuando una vez está pintando el vestíbulo de un color, ella observa como uno de los fantasmas, a los que luego, por cierto, se les puso nombre, curiosamente, mediante la intervención de un medium, de un canalizador, de Bill Merrill, y que quedó reflejado en un libro también de Glenn Johnson, que se llama Sir George, The Ghost of Nyack. Por cierto, el fantasma que se le aparece le da la aprobación, es decir, le dice que el color, ¿no? Aprueba con la cabeza. El fantasma interiorista, se podría decir. Sí, eso es. Dice, pues este color queda bonito, y al final los trataban con familiaridad, ¿no? Sí, el color una cosa preciosa. Es adecuado, yo te doy mi visto bueno. Y la verdad es que la convivencia con esos fantasmas era una convivencia pacífica. Sí. Y así fue, hasta prácticamente los años 90, cuando Helen Hawkley y esposo deciden mudarse a Florida. Y es entonces cuando contacta con ellos Glenn Johnson, que a través de Bill Merrill, que es este canalizador, este medium, consiguen, ¿no?, supuestamente averiguar la identidad de estos fantasmas que estaban recorriendo las instancias, ¿no? Porque aproximadamente, ¿no? Claro, hablas en plural. ¿Cuántos fantasmas podían convivir en la casa simultáneamente? Pues a lo mejor eran 3 o 4. Se habla de al menos 3 fantasmas, claro, ¿no? Estos dos, Sir George y Margaret, que son los que identifican estos mediums como una pareja del siglo XVIII que seguiría habitando la casa, la propiedad. Era una pareja afable que estaba allí, que habían fallecido y vivían los dos juntos como en esa cumbre escarlata, ¿no? Sí, totalmente. Esa película de Guillermo del Toro. Tú sabes que Chabelita dice que el espíritu de Paquirri, por ejemplo, también vaga por la finca donde vive. O sea, que esto es una cosa que puede ser incluso habitual, ¿eh? Es como la cantora de allí, por ejemplo. Sí. Esta finca. Claro. Mientras no yo siempre digo lo mismo. Mientras no molesten, ¿sabes? Ni hagan gasto, como se suele decir. Ni hagan gasto, sí. Claro, pues todo podemos convivir también.
es la cosa cuando se ponen ya violentos. Pero Claro. como tú bien dices, esta pareja estaba allí y sus espíritus siguen allí simplemente por la mera existencia. No pasó ningún hecho traumático ni ningún hecho luctuoso, que le gusta mucho decir a Carmen Porter. No pasó nada, simplemente pues no querían irse, ¿no? No que se sepa, ¿no? También es verdad que antes de que Vale. la adquieran Oakley y el esposo, allá por los años 60, no se sabe tampoco el pasado, fue un auspicio, se alquiló también. No hay un pasado demasiado bien documentado de la casa, sí que pasaron muchas personas por allí y quizá, bueno, pues pudieran haber fallecido también alguna que otra, no es nada extraño. Aquí lo curioso y lo que hay que resaltar, Mara, es cuando esta mujer y el marido deciden vender la casa, la ponen en venta y hay un comprador que se interesa de Nueva York, un corredor de bolsa, Stambowski, y su mujer, que deciden adquirir esta propiedad absolutamente idílica con unas vistas espectaculares al río Hudson, sin saber toda esta historia que hoy estamos contando. Es decir, él da un depósito de unos $33.000. Hay que decir que se vendía por unos 650.000, que no está nada mal para ser el año 91, el año 90. Él da el depósito y, curiosamente, en una de esas charlas, ¿no?, de Stambowski, del propio Stambowski, con un arquitecto que conocía, sí. El arquitecto le dice, le suelta así como el que no quiere la cosa. Ah, que has comprado la casa encantada. Ay, y entonces, claro, Stambowski se queda pálido, se queda blanco e empieza a indagar, ¿no? Encuentra todas las publicaciones, las del New York Post, las del Reader Digest, y aquí dicen, bueno, aquí me han estado ocultando esto, yo he dado un depósito y, evidentemente, a mí me da igual, pero mi esposa no quiere vivir en una casa encantada. Claro. Quieras entonces, que no, hombre, claro, que es un detalle que igual, pues claro, no te apetece asumir, ¿no? Pero me encanta él porque dice, no, bueno, a mí me da igual. Sí, a él no tenía demasiado problema claro. en habitar esta propiedad, pero la esposa, pues de tenía ninguna manera. Entonces él impugna, es decir, denuncia la situación a la Corte Suprema de Nueva York y en una primera instancia no le dan la razón, él vuelve a recurrir y finalmente hay un juez y esta es la sentencia, ¿no?, que es absolutamente histórica, él le da la razón y le dice que como el vendedor no tiene la manera posible de demostrar que la casa no está encantada y que eso es una carga que puede condicionar incluso el precio de venta, claro, que evidentemente pues la demanda se admite y a partir de entonces se considera que si una casa está encantada, él recupera su depósito, no compra la casa y a partir de entonces, bueno, pues esa jurisprudencia establece esa jurisprudencia de que la carga por casa encantada, ¿no? Creo que la sentencia decía por posesión psicógena o algo así, Dios. O algún tipo de carga mucho paranormal. Es mucho peor esa nomenclatura, claro. Que tiene que ser anunciada en el momento, cosa que, Mara, es sorprendente porque en América existe lo que se llama, bueno, tiene un nombre en latín, pero es una ley que dice que siempre recae sobre el comprador la responsabilidad de asegurarse de que lo que estás comprando cumple con todos los requisitos y que está en perfectas condiciones. Es decir, no recae la responsabilidad sobre el vendedor, sino que recae sobre el comprador asegurarse de que todo está en buen estado, ¿no? Por primera vez en la historia se da la razón al comprador y fíjate qué cosas, ¿no? Teniendo que ver, ¿no? Con esta presunto encantamiento, ¿no? Que es que me encanta la interpretación del juez, porque esto es como invertir la carga de la prueba totalmente. Sí. Y no me tienes que demostrar que está encantada, sino que es el otro el que tiene que demostrar que no está encantada. Exactamente. Y como pero claro, es una cosa tan poco objetivable que ¿cómo vas a demostrar que no está encantada? Claro, efectivamente, como es imposible, es una pues cosa... claro, es una cuestión de lógica y casi de filosofía de la lógica, ¿no? Claro. Al final, pues el juez decide esto, ¿no? Pero que nunca, cualquier fíjate, carga... nunca se hizo un estudio en esa casa de alguna manera para intentar cuantificar
o verificar que estaba encantada. Nunca fueron expertos allí a decir, oye, pues mira, aquí sí que pasan cosas extrañas. ¿O sí ha sucedido esto? No, hubo una mujer, que sí que una medium que estuvo por la casa también posteriormente, pero nada con carácter oficial. Es decir, el juez ya lo asume, que esto es indemostrable, porque además lo que demuestra, entre comillas, un medium, un canalizador, tampoco tiene... No, claro. Tampoco es objetivo, es decir, tampoco implica una carga de prueba de absolutamente nada, ¿no? Entonces, evidentemente... bueno, esta decisión sorprendió, ¿no?, a muchos y ya digo que se conoce, ¿no?, en los círculos tanto bueno, pues de la legislación americana y en los círculos también de lo paranormal como la ley o la sentencia, mejor dicho, de los Ghostbusters, de los cazafantasmas, ¿no? Fíjate. Pero, ¿sabes qué pasa? Que claro, es un poco decepcionante en el sentido de que estos espíritus que nos estás mencionando, claro, no interferían en la convivencia, ¿no? Más bien estaban integrados en ella. Y todos, cuando hablamos de casas con espíritus, pues queremos que sucedan cosas truculentas, cosas inquietantes, ¿no? Alguna historia oscura detrás. Y en este caso, es todo bastante cotidiano, bastante costumbrista casi. Sí, es una historia, de nuevo, pues prácticamente victoriana, ahora que también pues se acaba de estrenar, ¿no? Hace no demasiado, The Haunting of Bly Manor, ¿no? La maldición de Bly Manor, dirigida otra vez por Mike Flanagan, ¿Sí? Y que de nuevo nos trae, pues, parte de estas historias, ¿no?, de fantasmas victorianos, que en realidad son historias de amor, son dramas de amor, más que de terror, ¿no?, y de fantasmas. Aquí vemos The Turn of the Screw, es otra vuelta de tuerca, es el relato en el que se basa Mike Flanagan para esta nueva entrega, para esta secuela de la maldición de Hill House. Ahora la maldición de Bly Manor se basa en este relato. Aquí lo tenemos, el original de Turn of the Screw, donde, bueno, en el escrito original de Henry James, la novela, bueno, el relato discurre por algunos terrenos más pantanosos, ¿no? Con algunas escenas o algunas situaciones de mayor elevada carga sexual y de relaciones un poco prohibidas y promiscuas, y que aquí efectivamente en esta adaptación se obvia, ¿no?, un poco toda esa parte. Pues pero sí, que nadie, también te digo, que nadie espere una segunda parte de la maldición de Hill House en esta de Bly Manor, porque la historia no tiene absolutamente nada que ver. No. Incluso la carga de terror es bastante menor. Bueno, te diría, es que es incomparable, de hecho. Y como bien dices, la propia serie hace un guiño un poco a esta expectativa que teníamos todos y deja claro que en realidad es una historia de amor, ¿no? Sí, Sin hacer spoiler, pero bueno, cosa que no ocurría con la maldición de Hill House. No, bueno, efectivamente. De otra manera. A ver, sí, de alguna manera siempre hay, ¿no?, una historia dramática, ¿no?, de amores, de incomprensión, de pérdidas, ¿no?, sobre todo también. Y aquí, bueno, se refleja muy bien, ¿no? Sobre todo hay un capítulo, tampoco quiero destripar mucho la trama, hacia el final, ¿no? Que es como un flashback, que es para mí una absoluta obra maestra. Lo es. Ese flashback, ese capítulo, donde realmente se nos lleva, ¿no?, se nos traslada hacia el inicio, hacia el foco, ¿no?, en esa época victoriana donde se gesta, donde se fragua esa maldición. Yo, Mara, no sé si quieres acabar ya, pero antes de acabar me gustaría... Bueno, sí, te dejo hacer un apunte. Sí, antes de acabar quería relatar unas frases que aparecen en la adaptación de la novela de Stephen King, de Rose Red, porque al hablar de estas casas encantadas, creo que no hay ninguna sentencia que lo haya definido mejor, ¿no?, la sensación que podemos tener en una de esas casas, ¿no? Pues esto para terminar, pero antes me gustaría hacer un apunte. Quizá en España tenemos una carencia en este sentido, bueno, tenemos muchas carencias, pero en concreto en este sentido, porque claro, no hemos tenido una tradición victoriana, ¿no? Entonces, no tenemos arquitectónicamente ninguna construcción, ninguna casa que nos recuerde. Entonces, ahí nos falta un poco en el folclore español,
pues esta idea de mansión victoriana, porque aquí a lo mejor pues que tenemos un cortijo en Cádiz, como mucho, pero que no se estila en este tipo de construcciones, ¿no? Y aquí nos falta un poquito. Hubiese estado bien que en España también tuviésemos estas casas victorianas que dan para tantas historias, ¿no? Es una cosa muy, bueno, pues muy bonita en realidad. Sí, es verdad que aquí no tenemos aquí no hay nada de eso. tanto glamour, ¿no? En este sentido. Y es verdad que aquí los edificios, pues más bien encantados, ¿no? Se vinculan muchas veces a otros usos, ¿no? Aquí sobre todo pues abundan los preventorios, claro. los hospitales abandonados, pero las propiedades privadas es difícil, entre otras cosas porque ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Nuestra mentalidad para con el mundo de los espíritus, de lo paranormal, es muy distinta a la del mundo anglosajón. Por solo comentar, por ejemplo, que a raíz de que se conoce las historias, ¿no? que cuenta Oakley sobre su estancia en la Beta Place, en esta casa de Ñac, la casa se revaloriza. Es decir, aquí seguramente hubiera ocurrido lo contrario, ¿no? Hubieran tratado de borrar todos esos relatos, ¿no? de actividad paranormal. Allí se revaloriza y todo este mundo se asume de otra forma muy distinta, ¿no? Bueno, sí. Se revaloriza, pero a la vez sigue a la venta. Es decir, que nadie ha dado el paso todavía de adquirirla. Bueno, pero Adam Brooks, por ejemplo, vivió 20 años. Claro, Michelson, que es una escritora de cierto renombre, también dijo que la estancia que estuvo allí fue una estancia placentera, evocadora, y que la recuerda de una forma muy poética. El rapero este último tampoco ha contado nada. Es decir, desde que... El rapero, no, el cantante de reggae. Desde que... Ese igual veía alguna cosa más, ¿eh? Sí, eso es posible. Desde que abandona la casa la familia Oakley, la casa deja de estar, entre comillas, encantada. De hecho, muchos llegan a la conclusión de que los fantasmas, eso se lo cuentan a Bill Merrill, ¿no? Aparece en este libro, que está en Amazon, por cierto, Sir George, The Ghost of Ñac. Ellos, los fantasmas, le cuentan, un poco apesadumbrados, a este canalizador, que sin Ellen y sin el matrimonio Oakley, que la cosa ya no era igual, que estaban aburridos, que no sabían cómo comunicarse, que, como siempre, y en todas las historias de fantasmas, hay una gran incomprensión hacia los espíritus, hacia los fantasmas. Ellos se sienten ignorados, ya no se sienten a gusto y deciden seguramente acompañar a Florida a la propia Oakley, ¿no? O sea que igual les siguieron a su nueva casa. Sí. Claro, ellos no tenían que pagar billete ni nada, quieras que no. Pero también, a ver, esto nos estamos aquí tomando la cosa como es, porque es una cosa distendida también. Pero claro, hay situaciones en la vida de un matrimonio y de una convivencia en la que no te apetece a lo mejor que haya otras presencias, digamos, observando. ¿No? Tampoco. Habría que escuchar al matrimonio también. ¿No? Claro. Sí. Habría que escuchar al matrimonio que igual estaba cansado de tener allí a 3 o 4 mariachis, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, a ver, lo cierto es que realmente Stambowski pecó un poco de ingenuo, porque toda esa zona, la zona de Ñac, ¿no? De todas esas propiedades, de hecho hay una ruta que se organiza de casas encantadas por toda esa zona, por toda esa ribera del río Hudson. Es decir, no es la primera ni la última, pero claro, aquí lo que sorprende es la sentencia, ¿no? que se produce. Sí, totalmente. Es decir, toda esa zona es inaudita. Toda esa zona es rica en folclore de casas encantadas. Por cierto, la doctrina antes que hemos mencionado, es curioso para que todo el mundo pueda profundizar, esa doctrina que otorga el derecho de propiedad, es decir, el derecho, recae la responsabilidad sobre el comprador y no sobre el vendedor, se conoce como caveat emptor. El caveat emptor. Pues esta sentencia rompe en 1000 pedazos el caveat emptor, porque, bueno, le dice al señor Stambowski que es inocente porque él no sabía, ignoraba, ¿no? toda la carga paranormal que pesaba sobre esta casa, que por otro lado, Mara, también es lo que se dijo en su momento. Ellen Oakley nunca escondió. Es decir, Ellen Oakley habla abiertamente sobre todo lo que le ocurre. Al Reader's Digest, al New York Post, ella nunca oculta la información. ¿Cuándo lo oculta? ¿Cuándo no habla de ello? Cuando la tiene que vender, ¿no? Claro. Ahí se ve, cierta mala fe, ¿no?
Sí. a la hora de no dar toda la información. Y ya para terminar, y te dejo leer estas palabras de Stephen King, qué interesante esto que dices de nuestra relación con el mundo paranormal, con el mundo de los espíritus aquí en España, porque allí en América incluso no ya mansiones encantadas, sino se han visto habitaciones de hotel, por ejemplo, donde han sucedido cosas extrañas que están muy solicitadas y la gente quiere pasar noches allí y vivir la experiencia, ¿no? Algo que sería ¿no? impensable aquí. Eso es, sí, hay una novela de Stephen King, 1408, Claro, sí. donde precisamente se abre con unas frases que te abocan de nuevo a la reflexión, ¿no? Igual que en una casa de alquiler, en esta misma propiedad de Ñac, ¿no? ¿Cuántas personas habrán abierto el cajón, ¿no? De esa cómoda, de esa mesa al lado de la cama? ¿Cuántas personas habrán abierto ese cajón? ¿Habrán sostenido la Biblia? ¿Habrán tenido pensamientos, sensaciones, Claro. acciones extrañas? ¿Qué habrá ocurrido ahí en la intimidad, ¿no? De esos lugares que han pasado por tantas manos, por tantos personajes que las han habitado? ¿Qué habrá ocurrido? Y nosotros no lo sabemos, ¿no? Desde luego, pues bueno, son dignas de reflexión, ¿no? Sí, yo esto lo pensaba, ¿eh? Cuando yo era una persona que estaba de alquiler en casas, bueno, el caso, que siempre nos viene a la cabeza, pues, qué vidas, ¿no? Se habrán vivido aquí antes de la mía, ¿no? Al final la casa es como un conducto de comunicación entre diferentes experiencias de cada uno. Te dejo terminar, ahí está, sí. Stephen King, Rose Red. Rose Red es una serie dividida, es una película larga o una serie, ¿no? Una movie serie, ¿no? que se dice, dura unas 4 horas, es recomendable, es un poco añeja ya. Yo la he visto, ¿no? Pero sí, la he visto. Sí que refleja alguna de las, sobre todo, pues de los pasajes del libro y que vale la pena resaltar y que, por cierto, está basada, ya lo dijimos, Mara, en la famosa mansión Winchester, de la que hablamos. Ah, de la viuda Winchester, que hay una película también sobre ella. Sí, eso es. Bueno, pues mira, hay en un momento de la película, hacia más o menos el momento bisagra, ¿no? Que es el final de la primera parte, que la narradora dice algo así y creo que es digno de reflexión, ¿no? Creo que los espectadores pueden quedarse con esta sentencia, ¿no? Con estas frases. Adelante. Dice así, una casa es un cobijo, un cuerpo inerte con el que cubrimos nuestro ser. Del mismo modo que nuestros cuerpos envejecen, envejecen nuestras casas. Del mismo modo que nuestros cuerpos, las casas también contraen enfermedades. ¿Y la locura? Si en su interior viven personas que han perdido el juicio, ¿no se impregnan de esa locura sus habitaciones, sus paredes, sus pasillos, su propia estructura? ¿No tenemos todos la sensación de que a veces la locura nos tiende sus brazos? ¿No nos referimos a eso cuando decimos que una casa es inquietante y está plagada de espíritus? Decimos que es una casa encantada, pero lo que realmente queremos decir es que ha perdido el juicio. Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece como si tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Bueno, madre mía, pelos como escarpias, aplausos enfervorecidos por mi parte, y ni media palabra más vamos a añadir a esto, porque ya para terminar el programa de hoy es una reflexión magnífica. Muchas gracias, Daniel Valverde, por haber estado con nosotros en nuestra casa. A vosotros, como siempre. Y nosotros, pues como ya digo, nos vamos a quedar con esta reflexión y con esta parte de la historia que nos cuenta Stephen King, de lo que son las casas. Volveremos mañana a las 7:30, estaremos aquí en Alacantí Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde y os dejamos con Info Alacantí.